que estás bien, no sé, a lo mejor ustedes en su casa están leyendo y de repente como que dan, no. Si usted está con el vecino, permítale, dele permiso a que le dé el codazo. Amén. Bueno, pues sean cordialmente bienvenidos, como decíamos al principio. Qué bueno que decidieron venir. Muchas veces decimos, no está el pastor, nos vamos, ¿verdad? Pero gloria a Dios por los que estamos aquí, los que asistimos, porque venimos a escuchar la palabra de Dios. Y si están aquí, es porque vienen a escuchar la palabra de Dios, y eso es lo mejor. Yo solo le pido que disponga su corazón, que no mire la persona que está enfrente, escuche lo que Dios tiene para nosotros, que eso es lo importante. Amén. Amén. Bueno, pues mi tema de hoy es: no dejes de creer. ¿Por qué no dejes de creer? Porque a lo mejor algunos ya conocemos de Dios, algunos estamos empezando a conocer de Dios, y a lo mejor ha venido esa duda de dejar de creer en Dios. ¿No les ha pasado? ¿No han dudado de Dios? Sí dudamos. ¿Saben por qué dudamos? Porque hay veces la situación es muy difícil. Pensamos que esa tormenta no va a pasar, pero pasa. Y pasa con una gran bendición y un gran propósito que decimos: Señor, gracias. Gracias por lo que tuvimos que atravesar, porque fue cuando vimos su poder. Amén. Entonces mi tema es ese: no dejes de creer. ¿Por qué ese tema de no dejes de creer? Estaba tiempo atrás orando y decía, se me vino eso, o sea, no dejes de creer. Y dije, Señor, si yo creo en ti. Sí crees, pero has dudado muchas veces en la situación que has estado. Y es cierto, yo lo acepto mi parte de que sí, quisiéramos que las cosas fueran cuando nosotros las pedimos, pero recordemos que Dios nunca se equivoca. El tiempo es preciso de Dios. Él nunca va a llegar tarde, nunca va a llegar antes, siempre va a llegar en el momento que Él ya lo tiene destinado. Aunque pareciera que nunca, pero llega, el momento llega. Entonces, ¿cómo se llama el tema? Más fuerte. Muy bien, eso es, no dejes de creer. Y nuestro pasaje bíblico es el Marcos 10, 27. Y yo me gustaría que lo repitiéramos todos, pero que no solamente lo repitiéramos, sino que realmente lo meditemos. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son, algunas, todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Como humanos se nos hace tan imposible que Dios nos sane. Se nos hace tan imposible que Dios restaure nuestro matrimonio. Tan imposible que Dios rescate a nuestros hijos. Tan imposible que Dios nos dé tantas cosas. Podemos hablar en lo espiritual, podemos hablar en lo físico y hasta en lo material. Dudamos de lo que Dios puede darnos. Dudamos. Yo le digo en ese aspecto, en lo material. Yo creo que unos 4 o 5 años para poder salirme de trabajar, porque dudaba de lo que Dios podía suplirme en lo material. Y le puedo decir con toda la libertad que hasta el día de hoy Dios me ha suplido más que cuando yo trabajaba. ¿Y sabe por qué? Porque le creí. Solamente porque le creí a Él. Así es que vamos a tomar control de esto y digamos verdaderamente: Señor, te quiero creer. Pero no nada más de labios, te quiero creer con el corazón. Porque muchas veces le creemos con la mente, y la mente es bien engañosa. Empieza a darnos dardos para que dudemos de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Como cristianos muchas veces nos es difícil creer en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y en nuestra familia. Lo hemos dudado de lo que Dios pueda restaurar totalmente en nosotros. Porque podemos estar aquí como matrimonios, como familia, pero quizás todavía hay algo que pueda estar estorbando y no has creído en lo que Dios quiere hacer totalmente en tu esposo, en nosotras como esposas y en nuestros hijos. Vamos a orar. Dios, pongo en tus manos esta plática, mi Dios,
que no sea yo, sino tu Santo Espíritu moviéndote en este lugar. Tú más que nadie conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Señor, ¿cuántos de los que están o estamos aquí no le hemos contado a nadie nuestra situación que estamos viviendo? Señor, esas peticiones del corazón que te hemos hecho por años y que han tardado. Padre, pero hoy te pido que cada uno de mis hermanos podamos disponer nuestro corazón a escuchar tu voz, a esperar en ti, que reconozcamos que para nosotros es imposible muchas cosas, pero para ti todo es posible. Padre, toma el control, quita el sueño, el cansancio, la pereza, llamadas, todo lo que quiera venir a interrumpir para que mis hermanos escuchen tu palabra. Señor Espíritu Santo, eres el invitado especial. Reconocemos que sin tu presencia, sin tu Espíritu Santo, todo es en vano, mi Dios. Humanamente no podemos hacer nada, pero si tu presencia y tu Espíritu Santo está en este lugar, van a suceder cosas hermosas si disponemos nuestro corazón a ti. Gracias, Señor, por cada uno de los que está aquí. Acudieron al llamado y no porque no tienen otro lugar a donde ir, porque hay muchos lugares a donde podemos ir, pero mejor es un día contigo que 1000 fuera de ti, Señor. Y pongo en tus manos esta plática en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a estar mirando dos ejemplos, dos de muchísimos ejemplos que hay en la Biblia. Uno de ellos es la mujer de flujo de sangre. Yo creo que algunos hemos escuchado de esa parábola, pero ahora vamos a meditarla en nuestro corazón y está en Marcos 5, del 24 al 29. Vamos a estar mirando dos personajes en condiciones diferentes que hicieron hasta lo imposible y no se dieron por vencidos al buscar el milagro. No se dieron por vencidos. Tardaron años, pero su milagro llegó porque perseveraron. Si ya lo tiene, me indica con un amén. Abra su Biblia, no la traiga nomás ahí cargadita. ¿Para qué? Para que nos cercioremos de lo que vamos a leer. ¿Ya lo tenemos? Ok, ¿qué dice ahí? Vamos a ver. Me sigue con su vista lo que dice ahí. Marcos 5, del 24 al 29. Amén, no se me duerma, no se me duerma. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. De aquel azote es de aquella enfermedad. ¿Qué era lo que hizo ella? Perseveró. No eran 10 personas, no eran 100 personas, decía que una multitud. Multitud son miles. Cuando vemos a un artista, que hay mucha persona que le quiere agarrar, que lo quiere abrazar, hay veces que no te dejan los guaruras, que no te dejan acercarse, pero ella se metió entre la multitud y no era agarrarlo, sino que se arrastró para tocar su manto. Y no era el manto, era la persona que traía el manto, pero ella perseveró, porque ella en su corazón decía, si tan solo tocar el manto del Señor, si tan solo tocar el manto del Señor. Ella perseveró. Aún la multitud no le importó. Aún lo que ella estaba pasando no le importó por conseguir su milagro. Ella no se rindió. Y dice aquí la palabra de Dios que fueron años, 12 años batallando con ese flujo de sangre. Era despreciada,
no podía andar entre la multitud porque era desechada. Se le llamaba en ese entonces inmunda. No podía estar entre la gente, era desechada. Y vamos a ver el otro ejemplo que tenemos es el paralítico, que lo vamos a mirar en Marcos 2, del 1 al 5. Son solamente 2 ejemplos de tantos milagros que Jesús hizo. Dice el Marcos 2, del 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayéndolo a un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que él yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La mujer, ella podía hacerlo por sí misma. Se las ingenió para llegar donde estaba Jesús. El paralítico no lo podía hacer. Pero gloria a Dios que hubo 4 amigos que tenían esa fe, esa certeza, que si ellos lograban llevar al paralítico frente a Jesús, sería salvo y sano. Perseveraron. Aquí ya no entra nadie, está llena la iglesia. Pero cuando perseveraron esos hombres, dijeron: por arriba lo colgamos. ¿Qué era eso? Era fe. No era nada más de decir, pudieron haberse desanimado y decir: no, pues ya ni modo. Nosotros ya cumplimos, amigo. Juan, ya cumplimos, Juan. Ni modo, no se pudo. Vamos, ni modo. A ver si para la otra que esté en otra casa, pues logramos llegar. No se dieron por vencidos. Porque ellos tenían la fe, la certeza de que si lograba Jesús verlo aunque sea de frente, él sería sano. Pero ¿qué hicieron esos 4 amigos? No era la fe del paralítico, porque ahí no mandaba. Él si lo llevaban y lo sentaban aquí, él se iba a quedar, un decir, en este lugar, aquí se quedaba. Si los amigos lo ponían aquí, ahí se quedaban. Pero aquí la fe fue de los amigos. Algo que impactó. O sea, los amigos eran los que tenían esa fe. Ellos, como les decía, ellos pudieron haber dicho: no se pudo, pero perseveraron. Y yo no me imagino, yo cuando estaba meditando en la palabra, decía: ¿cómo se les ocurrió, no? O sea, qué fe de decir: hago un hoyo y lo bajo en que sea con un lazo, yo no sé en ese entonces qué había, pero ellos perseveraron. Estos 2 casos que vemos tienen algo en común. No sé si lo notaron, pero si no lo notaron se los voy a rectificar. Para que la mujer se acercara a Jesús, ¿qué estorbaba? Multitud. Y para que el paralítico se acercara, ¿qué estorbaba? La multitud. La multitud de la que estorbaba. Dice aquí: en estos 2 casos vemos algo en común. Había una gran multitud que impidía que estas personas recibieran el gran milagro que necesitaban. Estas multitudes bloqueaban el paso a donde estaba Jesús. Sin embargo, la mujer se esforzó y como no podía abrirse paso entre la multitud, decidió irse por abajo. Porque ella ya había puesto en su corazón que si tan solo tocara el borde, ella sería sana. Y se arrastró hasta llegar a tocar el manto. ¿Y qué pasó cuando lo tocó? Recibió su milagro. El paralítico tampoco podía llegar a Jesús. Así que con la ayuda de sus 4 amigos, llegaron hasta la casa donde se encontraba Jesús. Y como no podían pasar entre la gran multitud, decidieron ir por arriba de la multitud y se subieron al techo e hicieron un hoyo y bajaron al paralítico para que Jesús lo sanara.
quiero que meditemos hoy en esa necesidad que nosotros tenemos delante de Dios. ¿Cuál es tu necesidad el día de hoy? Quizás no es una, quizás son muchas las necesidades que tenemos. No sé cuál sea tu necesidad el día de hoy, pero dispón tu corazón. Si tu necesidad es tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu enfermedad, tu economía, tu salud, ¿cuál es realmente hoy la necesidad que tienes? Y que has esperado ese milagro, pero has dejado de creer. Has dejado de creer en el que todo lo puede. Has dejado de creer en el que es el dueño de todo. Él es el médico de médicos. Y lo podemos ver en que ha sanado. A mí me ha sanado. Y sé que a algunos de ustedes los ha sanado porque hemos visto la gloria de Dios. Vamos a ver lo que tenemos, como les decía, la petición que le hemos hecho y que no hemos visto todavía el milagro que esperamos. Pero si esperamos en Dios podemos ver ese milagro. Todos tenemos algo por lo que estamos esperando una respuesta de parte de Dios. Y cada vez que nos acercamos más a Él, de pronto aparece esa multitud que no nos deja seguir, esa multitud que te desanima, esa multitud que dice, ¿a qué vas a la iglesia? Todos son iguales, no cambian. Pero ¿sabes que nosotros fallamos? El pastor falla, los líderes fallan, y mírate al espejo y también fallas tú. Perfección, solamente uno, fue Jesucristo. Y esa es la multitud que muchas veces nos estorba a cumplir el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Porque pensamos más en lo que va a decir la gente, que es la multitud, que creer en lo que Dios ha puesto en ti. No has creído cuando Dios te ha dicho, hija, te voy a usar en esto. Voy a restaurar tu matrimonio. Voy a sanarte de ese diabetes. Voy a sanarte de ese cáncer. ¿Y sabes por qué a veces no creemos? Porque esa multitud estorba. Porque la gente nos desanima. Un comentario te desanima y te tumba. Pero Dios es tan hermoso que viene y nos levanta y dice, yo no fallo. Yo no fallo. Yo estoy para ayudarte. ¿Qué representan esas multitudes hoy en nuestros días? Les hablé de la mujer, del flujo de sangre, les hablé del paralítico. Pero ahora vamos a ver las tres multitudes que nos estorba a cada uno de nosotros. Quizás te vas a identificar en una. La primer multitud representa lo emocional, una barrera emocional. Nos hemos desgastado, han sido tantos años en esperar nuestro milagro. No sé cuántos años tengas esperando el milagro que le has pedido. Yo tengo 3 y lo sigo esperando. No sé cuántos años tengas tú en la petición de tu corazón. Algo imposible para ti. Posible, a lo mejor podemos decir yo voy, traigo, llevo. Eso es lo posible para humanamente como hombres. Pero ¿qué es lo imposible? Que Dios no te ha contestado. ¿Ese hijo que anhelas? ¿Que te gustaría ser madre? Ese anhelo de que Dios cambie totalmente a tu esposo, a tu esposa, que restaure tu familia, que restaure totalmente tu corazón. ¿Qué es? Entrégaselo a Dios. Él lo conoce. Esta mujer del relato dice que tenía 12 años enferma y ya había agotado todos sus recursos buscando curarse. Nosotros lo leímos y pensamos solo era una enfermedad. Pero en los tiempos bíblicos, una mujer con sangre no solamente era una enferma, sino que era una inmunda y no podía acercarse a la gente. Imagínese 12 años desgastándose. Aquí estamos hablando en lo emocional. 12 años sufriendo, teniendo sufrimientos físicos, vivir apartada de la gente que ella amaba.
El desánimo la hacía presa. El desánimo hace presa a cualquier persona. El desánimo nos hace presa a cualquier persona, si nosotros lo permitimos. ¿Qué podía haber dicho la mujer? Ya no quiero seguir adelante. Yo no creo que valga la pena. Yo me voy a morir. Me quedo en mi casa sola. Ella se quedó sin nadie, porque les vuelvo a repetir, en ese entonces tenías que estar alejada de la gente con esa enfermedad. Se alejó de los que amaba. Ella, como les decía, pudo haber dicho, no vale la pena vivir. No tengo a mis hijos, no tengo a mi esposo, no tengo esto. ¿De qué sirve vivir? ¿Para qué voy a vivir? Como la Biblia nos enseña, ella gastó todo. Quizás en ese entonces era una empresaria y gastó todo lo que tenía. Y aún gastaba y gastaba, iba el médico y le iba peor. Imagínese quedarse sin nada. Era para desanimarse, porque se quedó sin nada. A nadie le interesaba. Ella decía quizás que a nadie le interesa lo que yo estoy pasando. Dice que nos caemos, nos desanimamos y la tristeza nos rodea como esa multitud y nos impide acercarnos a Jesús. Nos impide acercarnos a Jesús, la multitud, el desánimo. El desánimo es uno de los peores enemigos que podemos tener, porque el desánimo empieza aquí. Mira, no te saludó. Mira, no le importas. Mira, no te llama. No te volteó a ver. Mira. Ay, sí es cierto. Nomás a fulana le hace caso. Nomás a ella le hace caso. Nomás a él. Cuando no venimos a que nos... Es bueno saludarte. Es bueno. Pero vienes a ver a la gente o vienes a escuchar la palabra de Dios. Desánimo en todos lados va a pasar, pero nosotros depende que no lo quedemos o lo desechemos, porque yo no vine a ver a Zaira, yo vine a ver que Dios me habla. Pero si nos metemos en nuestro corazón el decir, yo vengo a adorar, a exaltar y a escuchar la palabra de Dios, las cosas cambian, crean lo que cambian. Desánimo siempre va a haber. Yo lo he pasado, pero aún así yo reconozco que yo sin Dios no soy nada. Que si me siento desanimada y dejo de congregarme, me va a ir peor. Es bueno reconocer. No se avergüencen de reconocer lo que nos pasa. No podemos negar muchas veces lo que nos ha pasado. ¿Por qué? Porque es para gloria de Dios. No puedo decir que todo es perfecto, porque hay luchas, hay tribulaciones, pero he esperado en Dios. He esperado en que Dios va a hacer mi milagro y pronto lo veré ahí sentado. ¿Y saben quién es mi hijo? Y él va a llegar, porque yo le he creído al Dios de lo imposible. No le he creído al hombre, le he creído al Dios que todo lo puede. Amén. Porque ese es el Dios que debemos de creer. Quizás tu marido, tu esposa no está en este lugar, pero sigue perseverando, sigue creyendo en que Él lo va a hacer. Sé que muchos padres de los que estamos aquí nos pueden nuestros hijos, porque han dejado de congregarse, han dejado de buscar al que los va a guiar, se han desviado. Pero hemos perseverado y aquí estamos. Y Dios concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero no dejemos de creer en ese Dios de lo imposible. Nuestros ojos naturales ven lo contrario de lo que nuestros ojos espirituales ven. Cuando pareciera que ya viene tu milagro, viene algo que nos desanima a través de nuestros hijos. Estoy hablando de hijos porque eso es lo que ahorita les estoy diciendo. Me duele que mi hijo no esté aquí, pero yo sigo orando por él. Y sé que Simón y Aura siguen orando. Sé que Angelita siguen orando. Y los menciono a ellos porque son de los que me acuerdo ahorita, que nuestros hijos casi son juntos y nuestros hijos no están aquí.
Pero yo sé que nosotros como padres seguimos orando, seguimos creyéndole en ese Dios de lo imposible, en ese Dios que hace milagros. Humanamente, sé que cada uno de nosotros como padres les insistimos, hijo, 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 humanamente, y no hemos podido. Pero yo he creído que Dios lo va a hacer. Yo he creído que para mí es imposible, pero para Dios le es posible y pronto los veremos. Y si seguimos creyéndole que Él lo va a hacer. Por otro lado, el paralítico, pues no tenía la mejor posibilidad de llegar a Jesús. La mujer al menos podía caminar y acercarse, pero el paralítico no. Este hombre sí tenía toda la razón para sentirse desanimado. La mujer sí quería y se levantaba y decía, desánimo, te desecho, seguía. Pero el paralítico no tenía la posibilidad siquiera de intentarlo. No podía. Él sí estaba totalmente esperando a que llegara su milagro, porque humanamente él no podía. Como les decía, la mujer podía hacerlo y se dispuso, aún luchando con lo que la iban a desechar, a criticar. Ella no le importó y siguió. Pero el paralítico en su corazón anhelaba ser sanado, pero no podía. No podía poder por él moverse. Este hombre tenía toda la razón para sentirse desanimado, desalientado y sin ganas de creer otra vez sin ganas de creer otra vez en la vida, en la alegría, en su familia. Estaba destinado a vivir el resto de su vida en su cama. Si esos amigos no se hubieran levantado y lo hubieran llevado, no hubiera pasado el milagro que pasó. Él sí tenía, como decir, no justificándolo, pero ¿qué podía hacer él? No estaba en sus manos, humanamente no estaba en sus manos ir a buscar a Jesús. Él podía haber dicho, pues ya que me muera. Si pasó años postrado en esa cama, ¿qué más le quedaba más que decir, pues ya, me voy a morir? Pero gloria a Dios, porque vinieron esos 4 amigos y tuvieron fe de lo que iba a pasar. Esa es la multitud que puede, el número 1, que fue la multitud que representa la barrera emocional en nuestras vidas. Ese es el número 1. El número 2, la multitud que puede ser también es una barrera física. Ya vimos la emocional, la multitud. Ahora la multitud es la multitud física. Hay muchas cosas físicas y los afanes que nos están impidiendo ver el milagro de parte de Jesús. Mucha gente quiere la bendición de Dios, pero estamos tan afanados que no oímos la voz de Dios. ¿Por qué viene el desánimo? Viene el desánimo muchas veces, como les decía, porque no vemos lo que nosotros anhelamos. Pero otro que viene también el desánimo es porque tú dejas de orar, porque tú dejas de leer la Biblia, porque tú dejas de congregarte, porque dejas de leer la palabra de Dios. Dejamos de buscar de Dios y de hacer muchas cosas para la obra de Dios por nuestros afanes. Los afanes nos roban el tiempo con Dios. Hay cafecito, no puedo porque tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Hay reunión de varones, los varones tampoco acuden al llamado. Gloria a Dios por los que van. Y los que no van, verdaderamente no pueden ir o no han querido ir. O es más importante otras cosas. Yo entiendo que los que trabajan, que los que no pueden ir por justa razón, Dios lo conoce. Pero si has dejado de acudir por estar sentado, por estar viendo televisión, no lo hagas. Busca de Dios. Hay muchas mujeres que nos faltan que vengan al cafecito.
Eres servidora, eres líder, eres congregante, ven a los cafecitos. Te bendicen, de verdad que te bendicen. Porque venimos con un corazón dispuesto a escuchar. No es quién de las pláticas, es porque venimos a escuchar la palabra de Dios. Y de veras que si tú dispones tu corazón a acudir a ese llamado, hazlo. Varones, levántense, acudan a ese llamado. Gloria a Dios, porque por las mujeres mínimo son como 25, ¿no, Cintia? Las que vienen, mínimo, ¿verdad? Mínimo de 25 mujeres. Gloria a Dios por ello, porque son 25 familias que se están edificando. No nomás es la mujer, es la familia completa que se edifica. Así es que varones, si ustedes acuden a sus reuniones, van a seguir edificando sus casas. Acudamos a ese llamado. Muchas veces es importante, salimos de vacaciones a lo mejor 1 o 2 veces al año. Qué bueno que disfrutes a tu familia. Pero un domingo no te quedes porque te dio flojera. No te quedes porque te dio flojera. Ven y créelo que cuando vengas, si tú desde el principio dices, Señor, habla y dispón mi corazón, vas a recibir bendición. Porque desde que entramos, dice la palabra, que entremos por sus puertas con acción de gracias. Y verás la bendición de acudir al llamado. Así es que no dejes de congregarte. Perdemos la bendición por los afanes. Necesitamos trabajar overtime. Necesitamos comprarle a mi hijo los mejores tenis. Es bueno traerlos bien cambiados si podemos, pero no afanarnos en darles algo, darles lo mejor y no pasar tiempo con ellos. ¿De qué te sirve o de qué me sirve a mí darles todo lo mejor si no voy a pasar tiempo con ellos? Y te voy a decir algo, si tú eres papá o mamá de niños chiquitos, disfrútalos lo más que puedas, porque crecen de 13, 14, se te van. Así es que lo que tú más puedas disfrutar a tus hijos, disfrútalos. Sal con ellos en las tardes al parque. Nomás no vayas un martes, porque es el martes que tenemos reunión. Lo vas a decir, Jessica dijo, no. Hay muchos padres que yo admiro aquí, que disfrutan mucho el tiempo con sus hijos. Admiro que le dediquen tiempo a sus hijos. Eso es el mejor regalo que nosotros le podemos dar, el disfrutar a nuestros hijos. Aún grandes los disfrutamos, pero te vuelvo a decir, si tus hijos todavía están chiquitos, abrázalos, bésalos, diles cuánto los amas. No te quedes 12 horas trabajando y llegues y le des unos Jordan. Los Jordan se acaban, la ropa se acaba, pero lo que tú impactes en tus hijos se van a quedar toda la vida. Pequeño o mucho tiempo que tú pases, dalo de calidad. No vayas a llevar a tu hijo a comer, pero cada quien en su teléfono. Ese no es tiempo de calidad. Es disfrutar. Muchas veces ya están o estamos comiendo en la casa y cada quien con su teléfono. Es triste, porque ya no hay armonía familiar. La tecnología nos los está robando. Aún nosotros. ¿Te llega la notificación? Espérame. ¿Y luego qué decías? No, hay que dar tiempo de calidad. Es importante. Y te vuelvo a repetir, disfruta a tus hijos, porque crecen y ya toman sus propias decisiones. Ellos toman las decisiones conforme a lo que ellos creen que está bien. Cumplen la mayoría de edad, ellos deciden lo que van a hacer con su vida. Pero nosotros como padres siempre vamos a seguir orando por ellos. Te decía, la barrera física nos impide buscar de Dios, porque estamos cansados, porque trabajamos muchos. Nos afanamos en tener la mejor casa, y es bueno si podemos. Dios no está peleado con que tengamos cosas mejores, pero no nos afanemos tanto que nos robe el buscar la presencia de Dios.
La mujer de este relato tenía una gran barrera física, su enfermedad, y para ello no pudo haber sido mejor quedarse en casa y no exponerse a que la ofendieran sabiendo que la consideraban inmunda. Y a lo mejor esta mujer, yo no sé cómo se las ingenió para llegar hasta donde estaba Jesús. Quizás se disfrazó. Yo no sé qué es lo que hizo, pero me imagino. Porque era señalada. Aquí la mayoría nos conocemos. Supongamos que en ese pueblo también. Si ella salía, la iban a lo mejor hasta apedrear, la iban a criticar. ¿Qué hizo ella para llegar? No lo sabemos, no lo explica bien. Ella dice nada más que llegó entre la multitud y se metió por debajo para tocar el manto de Jesús. Se disfrazó, no sabemos cómo llegó, pero ella llegó. Quizás se disfrazó para que no la reconocieran, se tapó la cara, se cubrió toda. Algo debió haber hecho porque sabía que lo que para los hombres y los médicos era imposible, para Dios no. Ella ya lo había experimentado todo. Médicos, quizás hechicería, quizás de todo, porque no especifica qué hizo. Aquí especifica nada más de médicos. Pero lo perdió todo. Pero ella logró ser sana. El paralítico y sus amigos se enfrentaron a una barrera física. Una casa con paredes de piedra, mucha gente bloqueando la entrada. Y como les decía, lo más fácil era desanimarse, irse para atrás. Pero ellos sabían que dentro de esa casa estaba Jesús, el médico de médicos, el que podía hacer el milagro, que él había esperado toda su vida. Así que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para hacer lo que tenían que hacer. Subieron como pudieron al techo y así hicieron el hoyo. Y Jesús se encargó de hacer lo imposible. Jesús fue el que se encargó de sanarlo. Pero ¿qué pasó aquí? Ellos hicieron su parte. Ellos hicieron lo que humanamente pudieron, que fue atravesar el techo. Y todos volteamos al techo. Imagínense que ahí abajo alguien colgando. Ellos hicieron lo posible. En sus manos estaba, eran hombres. Estaban fuertes, como pudieron hicieron el hoyo, humanamente. Y Jesús se encargó de lo imposible, que era levantarlo de esa cama, de levantar a ese paralítico. Y ahora la más importante, ya les dije la barrera emocional, la barrera física, y vamos a ver la más peligrosa, que es la espiritual, la barrera espiritual. Esta barrera es una barrera, como les decía, y esta es la más peligrosa, porque muchas veces no podemos detectar que hay una fuerza espiritual de parte de Satanás que nos quiere impedir acercarnos a recibir el toque de Jesús. Cuando estamos pasando momentos de decisiones difíciles o situaciones que no podemos controlar, Satanás usará gente que nos estará presionando a darnos por vencidos. Muchas veces la gente que amamos puede ser usada para desmotivarnos y desviarnos del propósito de Dios. Cuando tú estás, como dice aquí, la gente es la que nos estorba y la que más amamos a veces nos estorba para el propósito de Dios. Conociendo a Dios o aún no conociendo, quizás tú tienes compañera, la comadre, la tía, la vecina, la hermana, la mejor amiga. Y tú le platicas que estás viviendo situaciones difíciles con tu esposo. Y ella te puede decir, déjalo, no vale la pena, búscate otro. Y ella te ama. Por eso te aconseja que lo dejes. ¿Cuántas veces te han dicho, tu hijo no va a cambiar? Es un adicto, es un borracho. No, ya, ese muchacho no tiene remedio. La gente
nos desanima a creer en nuestro milagro. ¿Cuántas veces has dudado de Dios? En que Dios puede hacer ese cambio totalmente en nuestra vida. Dios lo puede hacer, pero Satanás usa gente para desanimarte y gente que te ama. ¿Para qué luchas? ¿Para qué vas a la iglesia si eres igual? ¿Para qué vas allá? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y de nosotros depende si paramos y le decimos, yo creo en un Dios que lo puede hacer, o le decimos, tienes la razón. De nosotros depende si queremos creer. Cuando Jesús anunció la muerte a los discípulos, Satanás usó a Pedro. Y vamos a ver ahí en Mateo 16, 22. Aún Jesús fue tentado por parte de Satanás a través de Pedro. Y fíjense lo que les dice aquí Pedro, cómo el enemigo usó a Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas del reino, sino en las de los hombres. Aquí Jesucristo les había anunciado su muerte. Y como Pedro lo amaba, Pedro no quería que se muriera ni que se fuera. Porque Pedro, aunque Jesús ya les había dicho que resucitaría al tercer día, quizás Pedro dudó. Y Pedro le dice, no, Señor, no lo hagas. Ahí Satanás usó a Pedro. Pero ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, porque es necesario. ¿Se imaginan si Jesús le haya hecho caso a Pedro? No estuviéramos aquí. Porque si Jesucristo no se hubiera muerto, no hubiera resurrección, y si no hubiera resurrección no estaríamos aquí. Pero gloria a Dios, porque Él murió por nosotros y es por eso que estamos aquí. Pero fíjense, aún Jesús, Pedro era uno de sus discípulos, era gente que andaba con Él. Y aún así, ¿qué le dijo? No lo hagas, no lo hagas. Pero Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Si hay alguna persona que te desanima, ten cuidado, porque aquí estamos para apoyarnos. No te dejes desanimar por nadie, porque el milagro no lo hace la gente, el cambio no lo hace la gente, lo hace Dios. De nosotros depende si queremos seguir escuchando comentarios o cosas que nos afectan nuestra vida espiritual. Satanás había atado a esta mujer y a este paralítico con un espíritu de enfermedad por muchos años. Humanamente nada podían hacer. Pero, ¿qué nos dice ahí en el versículo que comenzamos? Si gustan ir pasando, Benji, por favor. En el versículo que comenzamos, en Marcos 10, 27, ahí nos recalca muy bien Dios. Para los hombres es posible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles. Todas las cosas. Él no dice que algunas cosas nos va a conceder y algunas no. Claro que Dios no concede caprichos. Dios concede peticiones que nos van a edificar a nuestras vidas. Entonces recuerda, ¿cuál barrera es la que estás pasando? ¿Cuál multitud te está estorbando? ¿La emocional? ¿La física? ¿O lo espiritual? ¿Cuál de esas tres barreras están estorbando para que tú tengas la libertad de adorar a Dios? ¿Qué es aquello que te ha hecho dudar de que Dios lo puede hacer? Porque Él es el Dios de lo imposible. Si gustas ponerte de pie, por favor.
Quizás alguien que está aquí ha dejado de creer, ya sea en barreras emocionales, físicas o espirituales. Te han desanimado y te han hecho pensar que Dios no puede hacer nada ya por ti, que Dios no puede hacer nada ya por tu matrimonio, que ya todo está perdido, que se han lastimado tanto como pareja que ya no pueden perdonarse. Quizás te han dicho los médicos que no hay cura para tu enfermedad. ¿Qué es aquello que te ha hecho dudar? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿O has llegado a pensar que es porque no has conocido realmente quién es Jesús? Porque Dios es el Dios de lo imposible, el que hace que todas las cosas sucedan. Si fue capaz de morir en la cruz por ti, ¿de qué cosa crees que no podrá librarte el dueño del cielo y de la tierra? El Dios de lo imposible. No dejes de creer. No dejes de creer. Aférrate al que lo puede todo. Haz lo que tengas que hacer. La mujer se arrastró por debajo de la multitud. Al paralítico lo subieron. Y a nosotros muchas veces nos da flojera acudir al llamado. Aquí tenemos la bendición de tener carro para movernos. Tenemos tanta libertad para adorarle, para exaltarle. Hay tantas cosas espirituales que nos edifican, que hemos dejado de acudir a esos llamados. ¿Qué es aquello que te impide? ¿De cuál multitud te identificas? ¿Emocional? ¿Física? ¿Espiritual? Cualquiera que sea tu multitud que te esté estorbando en este momento, entrégasela al Señor. Para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible. No dejes de acudir al llamado. No dejes de orar. No dejes de leer la palabra de Dios. No dejes de congregarte. El paralítico no podía desplazarse por sí mismo, así que sus amigos lo ayudaron. Estos 4 amigos representan la iglesia, los hermanos de la fe. Si tú no puedes orar, no puedes buscar de Dios tú solo, busca la iglesia. Busca a alguien que te pueda ayudar para salir adelante. Pero no cometas el error de alejarte, porque después no habrá quien te suba al techo como esos amigos y te bajen para ver a Jesús. Para seguir creyendo en Jesús es necesario conocerle y saber que todo lo puede, como lo pudo probar en Job. Un hombre que pasó grandes sufrimientos, calamidades, pero al fin se mantuvo firme para seguir creyéndole al Dios de lo imposible. Miremos en Job 42:1-6. Gloria a Dios, Señor. Eres hermoso, Señor. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se escondan de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, aquí dice Job
de oídas te había oído. De oídas te había oído. Yo no sé por lo que has pasado, lo que estás pasando, pero Dios sí conoce lo que tú estás viviendo esta mañana, este mediodía. ¿Qué barrera tienes que atravesar? Job pasó por tribulaciones tan fuertes, pero aún así, al final tuvo su grande recompensa. Y después de todo lo que pasó, él podía decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hemos visto tu gloria, Señor. Yo he visto tu gloria, Señor, porque me has sanado. Ha restaurado mi corazón. Ha restaurado mi matrimonio, mi Dios. Me has sanado de enfermedades, mi Dios. Y he visto tu gloria, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos cada matrimonio de este lugar. Señor, tú conoces las peticiones que hay en su corazón. Peticiones que han tardado años, pero que hoy les dices: no dejen de creer. No dejes de creer en lo que Él puede hacer. Él es el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible te dice hoy: no dejes de creer, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él nos dio una promesa, Él la va a cumplir, pero va a ser al tiempo de Dios. No nos desanimemos en lo que puede hacer Dios, porque el milagro viene, pero sigue creyéndole en el Dios de lo imposible, en el Dios que todo lo puede, en ese Dios que tiene el poder y la autoridad para venir y quebrantar corazones. El problema que estés pasando y lo has querido hacer en tus fuerzas, te has cansado y no logras nada sino frustrarte. Hoy es el momento para que le entregues a Dios, para que le entregues a Dios ese problema que has querido resolver y no lo has podido. Quizás has acudido a médicos por tu enfermedad y no ha pasado nada. Has estado anhelando cosas y no ha pasado nada. Pero cuando eso suceda, yo sé que le vas a dar la gloria a Dios, porque eres ese Dios de lo imposible. Y cuando llegue tu milagro, no te olvides de agradecerle a Dios. No te olvides. Perdón, familia Ochoa. Ellos pasaron un proceso tan difícil que parecía que no había remedio. Era algo imposible, pero fue posible gracias a Dios. Y esa familia permanece aquí. ¿Y sabes qué? No solo sus padres, la familia Ochoa completa tiene un corazón tan hermoso para servirle. Dios los bendiga, familia Ochoa. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué me gozo? Brittany, ¿cuántos años tiene Brittany? Brittany tiene 10 años, que es la más chiquita. Y me gozo porque no hay algo que yo les diga a esas niñas que me apoyen y corren con un gusto a apoyar. Pero ¿saben por qué? Porque pasaron una situación imposible para ellos, pero para Dios fue posible. Y no dejan de agradecerle a sus hijos y familia entera por el milagro que Dios hizo en ellos. Eso es agradecimiento. ¿Y saben por qué? Porque de oídas habían oído, pero sus ojos miraron la gloria de Dios. Me gocé en la mañana. Estábamos haciendo algo en la cocina y llegaron. ¿Qué podemos ayudar? Una niña de 10 años ayudando.
Eso es agradecimiento a Dios. Bendiciones les van a sobrar a esta familia porque han creído en ese Dios. Eso es lo que Dios quiere, que cuando tú veas el milagro en tu familia,